Apocalipsis capítulo 2, para que nosotros podamos entrar a la segunda parte de este mensaje a la iglesia de Éfeso. En el versículo 4, y vamos a leer juntamente con el versículo 5, nos dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso ya es fuerte. Ya no digamos solamente, bueno, yo te alabo, qué lindo todo lo que tú hagas, te esfuerzas, realmente tu trabajo es arduo, no has desmayado, realmente rechazas lo que son los falsos, los descubres, etcétera, etcétera. No, sino que tengo algo contra ti, dice el Señor. Tengo algo contra ti. Y a la mayoría de las iglesias aquí, de esas 7 iglesias, el Señor Jesucristo tiene algo en contra de ellos. O sea, no debemos pensar que el Señor Jesucristo nos va a aceptar nomás así, que el Señor Jesucristo va a aceptar todas nuestras macanas, que el Señor Jesucristo va a hacer misericordia y acepta nomás todo lo que hagamos y todo lo que vivimos y cómo sentimos. No debemos pensar de esta manera, sino debemos entender que hay cosas que a Él no le gustan. Y aquí hay algo que a Él no le gusta. Y ellos habían justamente perdido. Originalmente dice, han dejado ir el primer amor. Ahora vamos a observar con la palabra de Dios a qué se refiere al primer amor. En primer lugar, necesitamos entender, no está hablando aquí de un sentimiento que se ha desgastado. No es un sentimiento que se ha ido. No sé, antes sentía tantas cosas bellas por el Señor, pero ahora no sé a dónde se ha ido y no sé cómo ocurrió, cómo pasó. No está hablando de sentimientos. Dile a que está a tu lado, no está hablando de tus sentimientos. Has dejado tu primer amor. Observaremos aquí algunas palabras porque nos va a ayudar mucho. Aquí está utilizando el mismo Señor Jesucristo un término en griego que es la palabra protos. Protos. Y no es la palabra proton, son dos conceptos un poco diferentes, sino la palabra protos. Y me voy a explicar. Cuando dice el Señor Jesucristo, has dejado tu primer amor, donde dice primero, está diciendo protos. Quiere decir el más importante. No en lugar de orden. A veces pensamos, ¿no? El primer amor, yo puedo amar muchas cosas, muchas personas, pero al primero que yo amo es a Jesús. No está hablando de primero en orden. Está hablando en importancia. Y diciendo, protos, está diciendo lo más importante, el amor más importante has dejado. Tú sigues amando, tú sigues haciendo muchas cosas, pero lo más importante, el amor más importante, has dejado ir. Eso está diciendo el Señor Jesucristo acá. No el primer amor cuando te has convertido has dejado, sino el amor más importante has dejado. Sigues amando, sigues obrando, haces muchas cosas, pero lo más importante has dejado ir. Lo más importante te lo has perdido. Lo más importante abandonaste. Yo creo que si nosotros observaríamos la iglesia de Éfeso, nosotros estaríamos mirando una iglesia con muchas actividades, con mucho y buen trabajo y muchas cosas funcionando en esta iglesia. Pero el Señor Jesucristo observa algo que solamente Él como Dios puede observar, porque Él puede mirar los corazones. Hacían de todo, tenían bien organizado todo y se esforzaron tremendamente. Y el Señor Jesucristo, sin embargo, observa algo. Lo más importante no están haciendo. Están haciendo muchas actividades, están haciendo muchas cosas bellas, importantes, pero lo más importante no están haciendo ya. Y es interesante, ¿no? Y es interesante observar a qué se refiere el Señor Jesucristo acá.
¿Qué es el amor más importante? Textualmente dice, tu amor más importante dejaste ir. Y no nos olvidemos cómo Jesús alaba en primer lugar a esta iglesia, para que podamos entender, no era una iglesia floja. ¿Me entienden? No era una iglesia que no funcionaba nada, que cada uno hacía como quería. No, era una iglesia esforzada, con mucho trabajo, arduo. No desmayaron, podían descubrir falsas doctrinas y lo declararon, etc. O sea, nosotros diríamos, wow, pero más bien, wow, qué iglesia. Más bien así quisiéramos ser. Sin embargo, el Señor Jesucristo observa algo muy profundo en su corazón. Lo más importante, sin embargo, no tienes. Aparentemente, para las personas, para el mundo, en la superficialidad, estás funcionando bien y te muestras bien. Pero en el fondo hay algo que te falta, que has dejado ir, dice el Señor Jesucristo. Tu primer amor. Tú amas muchas cosas, aún amas muchas cosas de mi reino. Podemos amar de repente su santidad, podemos amar la adoración, podemos amar muchas cosas de Dios, podemos amar su reino, pero el amor más importante has dejado ir. Y piensan las personas que están bien porque ellos pensaban que estaban bien, ¿sí o no? Y ese es el engaño, ese es el problema. Por eso Jesús pone su dedo ahí en la llaga y pone, aquí hay algo que no está bien. Y no os digamos, pero estito nomás. No, algo muy importante, dice Jesús. Lo más importante has dejado ir. Vayamos por favor a Mateo 23:23. Algo muy similar, hasta con el mismo término, algo muy similar, el Señor Jesucristo reclamó al pueblo de Israel también, diciendo lo más importante no están viviendo. Oye, los escribas y los fariseos, ¿saben? Era un movimiento dentro del pueblo de Israel muy importante. Justamente se desarrollaron esos grupos, escribas y fariseos, después del cautiverio, después de la esclavitud en Babilonia. Estamos hablando por el año 530 antes de Cristo. Ahí se formaron los fariseos. Y se formaron en un gran celo de servir al Señor. Ellos habían entendido, hemos fallado a Dios, no hemos cumplido su ley, su palabra, no nos hemos aferrado a Dios, hemos dado sacrificios a los ídolos, etcétera, etcétera. Hemos fallado a Dios, por eso nos ha llevado la esclavitud en Babilonia. ¿Cuántos años han estado ahí? En Babilonia, ¿se recuerdan? 70 años. Y había ahí en medio del pueblo, eso quiero mencionar, no, había en medio del pueblo falsos profetas que dijeron, no, pronto regresaremos, pronto volveremos, pronto vamos a regresar a nuestra tierra. Y los buenos y verdaderos profetas como Ezequiel, como Daniel, como Jeremías, dijeron, no. 70 años va a estar el pueblo en el cautiverio. Claro, ellos querían sacrificar. Claro, no les querían escuchar. No, mentirosos. No, tú no sabes. Esos son buenos profetas. Dios es misericordioso, nos va a sacar. ¿Cuánto tiempo han estado? 70 años. ¿Quién tiene razón? ¿Los falsos profetas o los buenos? ¿Quién tiene razón? ¿Los falsos o los buenos? Los buenos. Los falsos eran los mentirosos, diciendo pronto regresaremos, pronto salimos de Babilonia, pronto vamos a volver a construir nuestro templo. Y los buenos profetas dijeron que no. Ezequiel dijo que no. Jeremías dijo que no. Daniel dijo que no. 70 años Dios ha determinado sobre el pueblo de Israel que deben estar en cautiverio. Jeremías por tanto dijo, ¿saben lo que él dijo? Y los falsos profetas, no, mentiras, ¿qué te pasa? Jeremías, ¿saben lo que dijo él? Construyan casas, preparan la tierra para que puedan comer, tengan hijos, compran terrenos, prepárense porque serán 70 años. Casi 2 generaciones, porque una generación son 40 años en la Biblia. Entonces
De ahí vinieron luego los fariseos y dijeron, reconocieron, hemos fallado al Señor. Y tenían razón, pero han pasado luego hasta Cristo casi 500 años y el Señor Jesucristo, en primer lugar, tenía un gran celo para Dios, los escribas y fariseos. Pero en Mateo 23, el Señor Jesucristo observa algo en ellos y en el pueblo. Ay de vosotros, dice Jesús, escribas y fariseos. ¿Y cómo los llama? Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Porque justamente hace esfuerzo en la apariencia, pero el fondo no es así. Ese es el problema. Hacían mucha apariencia, muchas cosas para que sean alabados por las personas, pero en el fondo no tenían sustancia espiritual. Decía Jesús, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos eran capísimos en su diezmo. Realmente diezmaban de cada cosita, que alguien regalaba un chicle y lo partían en 10, eso para el Señor y eso para mí. Y Jesús observa, bien están haciendo. O sea, Jesús no está reclamando que estaban diezmando exageradamente. Eso está bien, que demos nuestro diezmo hasta calculando con calculadora y hasta ponemos, Señor, ¿por qué no tengo en Bolivia centavos? ¿Por qué no tenemos 1 y 2 centavos? Ni 10 centavos ya manejamos. Quiero dar mi diezmo exactamente. Y eso Jesús no está reclamando. Más bien lo está diciendo. Él dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero eso no es lo malo, sino lo que dice es lo malo, y dejáis, ¿qué cosa? Y dejáis, ¿qué cosa? Lo más importante de la ley. El Señor Jesucristo dijo, es importante dar nuestro diezmo y dar nuestro diezmo exactamente, pero hay otras cosas más importantes, dice Jesús. ¿Y qué son estas cosas más importantes? Dice Jesús, la justicia, ¿qué más? La misericordia, ¿qué más? Y la fe. Y ahora dice el Señor Jesucristo algo muy interesante. 2 aspectos aquí. Dos triples. Dile a que está a tu lado. 2 triples. El diezmar, la menta, el eneldo y el comino. Y luego lo más importante, hacer justicia, misericordia y fe. 2 triples. Y esos 2 triples, dice el Señor Jesucristo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, necesitamos un poco de gramática aquí. ¿Qué está diciendo el Señor? Dice Jesús esto. Y luego dice aquello. ¿Se recuerdan lo que es esto y aquello? Esto es lo más cercano y aquello está cerca pero un poquito más allá, ¿sí? Eso es gramática. Esto y aquello, ¿sí? Aquello es un poquito más lejos y esto es lo más cercano. ¿Qué es lo más cercano a esta frase? Lo más importante. Esto era, o sea, justamente esto no hicieron y Jesús declara, esto era necesario hacer, de eso debían ocuparse, hacer justicia, misericordia y fe, porque esto es necesario, porque es lo más importante de la ley. Amén. Ahora, ¿qué dice Jesús? Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar exactamente. Y muchas otras cosas también, ¿no? Diezmar exactamente. No hay que dejar de hacerlo, dice Jesús, pero lo que es necesario hacer para que tú puedas agradar de verdad a Dios es hacer justicia, misericordia y fe. En otras palabras, solo por dar el diezmo no vas a agradar a Dios. Hola. Solo con dar el diezmo no vas a agradar a Dios. No estamos pensando, yo doy mi diezmo y estoy agradando a Dios. No, tú tienes que ahora ocuparte de justicia, de misericordia y de fe. Y las personas que están viviendo justicia, misericordia y fe no deben dejar de hacer lo otro tampoco, porque es para apoyar la obra de Dios. Amén. Estamos entendiendo que hay cosas más importantes que realmente Dios busca en nosotros y otras cosas son necesarias para hacerlas. Amén. Mateo 22:37. Porque aquí justamente también preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, ¿qué dice? Este es el primero y grande mandamiento. Protos, no protón. Protos, no número, sino lo más importante. Este es el más importante, el más valioso y el mejor y grande mandamiento. ¿Cuál es? El amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Es protos. Y ese amor habían dejado. Y ese amor Dios quiere levantar en medio nuestro. Ahora, lo que necesitamos entender es lo siguiente: ¿cómo una persona puede regresar? Y ahí necesitamos entender cómo se manifiesta el más importante amor. ¿Cómo podemos manifestarlo? Observaremos cómo Dios lo ha manifestado, el amor hacia nosotros. Vayamos a Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Como que el amor tiene que ver con las buenas obras. No puede decir una persona que ama, pero no lo demuestra, no lo manifiesta. A ver, las esposas me van a entender en esta mañana, ¿no? Que el esposo diga todo el tiempo, ¿no? Te amo, mamita, te amo y te quiero. Y en el mundo dicen hasta te adoro, ¿no? Eso ya no decimos, ¿verdad? Sino amamos, te amo, mamita y todo eso. Y muchas veces, ¿qué dice la esposa? Y tiene toda la razón. Esposas, tienen toda la razón. Perfecto, maridito, qué lindo. Demuéstramelo. Muéstramelo con actos, muéstramelo con actitudes, con tratos de cómo tú me tratas. La palabra de Dios habla mucho de eso, de cómo el esposo debe amar a su esposa. Y de cómo el esposo Jesucristo, el novio Jesucristo, ama a su iglesia. Y cómo la amó. Se entregó por ella misma a morir en la cruz por nosotros, ¿sí o no? O sea, Cristo mostró su amor en obras. Cristo mostró su amor con una acción al morir en la cruz. Entonces el esposo tiene que mostrar su amor hacia su esposa con acciones, no solamente con palabras. Es hermoso con palabras. Vayamos por favor a Juan 3:16. Eso lo conocemos, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta ahí nomás. Porque de tal manera, o sea, aquí muestra la palabra de Dios de que hay una forma de cómo Dios ama. Y la forma de cómo Dios ama al mundo es justamente que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. O sea, Dios no solamente dice, os amo todos, ¿no? Y como en el mundo del esotérico, ¿no? Muestran peace ahí, digamos, ¿no? La señal de esto, ¿no? Os amo y paz a todo el mundo y qué sé yo. Oye, Dios no solamente anda por decir ahí, diciendo, amo al mundo, sino Dios ha demostrado su amor. Dios ha manifestado su amor. Dios ha traducido su amor hacia nosotros en acciones. Y la mayor acción del amor de Dios es que Cristo es levantado en una cruz y muere por nosotros. Amén. Eso dice también en Efesios capítulo 2, por favor vayamos, Efesios 2:4, donde dice, pero Dios que es rico, ¿en qué? Rico en misericordia. ¿Y qué clase de amor tiene Dios? Por su gran amor. Dile a que está a tu lado, Dios tiene un gran amor. Dios tiene un inmenso amor. ¿Con qué nos amó? Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué nos amó? Ahora, ¿cómo se manifestó?
Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo se manifestó este gran amor y la misericordia de Dios al darnos vida a nosotros que hemos estado muertos en pecados y delitos? Dice Efesios 2. Entonces, es un concepto muy importante en la Biblia, que no es un amor de palabras. El amor de Dios no es un amor de palabras, no es un amor de dichos, no es un amor sencillamente de sentimientos. El amor de Dios está lleno de acciones y obras de Dios. Y ese es el concepto del amor en la palabra de Dios. Y no podemos nosotros dejar eso a un lado. No podemos pensar, bueno, simplemente cantando unos coritos y lanzando bonitas palabras a nuestro Señor, ya está feliz. Porque así creo que la iglesia lo está tomando hoy día un poco, ¿sí o no? ¿No? Como que dando alabanzas y palabras y cánticos y wow, y lloramos y todo eso para Dios, todo para el Señor. Y el Señor está un poco pensando, bueno, ¿y cuándo vas a mostrar tu amor por mí? En tus obras, en tus acciones, en tu estilo de vida. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? No puede ser, queridos, que nuestro amor a Dios lo mostremos solo por palabras. Nuestro amor por Dios tiene que traducirse ¿en qué? En obras, en acciones, en actitudes, en demostraciones. ¿Qué dice el verso 4 en Apocalipsis 2? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, tu amor más importante has dejado ir. ¿Y qué dice el verso 5? ¿Cómo rectificarlo? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y miren lo que dice Jesús. Para que vuelva al primer amor, al amor más importante. ¿Qué exige Jesús? ¿Qué exige Jesús? Haz las primeras obras. Es decir, las obras más importantes. El Señor Jesucristo observa algo en la iglesia que ha dejado el más importante amor. Y Jesús, para que puedan rectificarlo y restaurarlo, dice, hagan las primeras obras. No está diciendo aquí el Señor Jesucristo, bueno, tienen que ordenar sus sentimientos. Sus sentimientos no están tan apasionados como deberían ser. Sus sentimientos no están llenados con lágrimas. Deberían llenar sus sentimientos con lágrimas y con así. ¿Qué dice Jesús para que puedan volver al amor más importante? Hagan las obras más importantes. Ahora, ¿estaban haciendo muchas obras los efesios? Ya hemos observado, ¿sí o no? ¿Qué decía Jesús? Tienen obras, arduo trabajo, se esfuerzan mucho, ni siquiera se desmayan, no descansan, están haciendo muchas cosas, muchas obras. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Pero las obras más importantes tienen que hacerlas. Y ese siempre es el peligro para una iglesia. Hacer montones de cosas, pero las cosas más importantes no las hacen. El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, a ellos bautícenlos y a ellos enséñanles a guardar, a obedecer todas las cosas que os he mandado. Pero ¿de qué nos ocupamos hoy día? De tener unas lindas canciones, de estar portándonos bien y hacer muchas cosas, qué sé yo, para nuestra gloria, para que nos hagamos conocer, etcétera, etcétera. Publicamos nuestras prédicas en YouTube. No, o sea, hacemos montones de cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Lo que yo quiero que hagan mis obras, lo que yo quiero que hagan las obras las más importantes. No lo que se inventan. ¿Qué era la iglesia primera? Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Eso considera a Jesús como las obras más importantes. Que después cantamos bonito, bueno, Jesús va a aceptar también. Qué bonito, qué lindo, ¿no? Que suene bonito, lindo. Pero lo que yo quiero, que sean perseverantes, que permanezcan, que sean fieles. Lo que yo quiero, que aprendan la doctrina de Cristo. Lo que yo quiero, que realmente su comunión está basado en mí, en Cristo, dice Jesús. Que pueden partir el pan, que pueden hacerlo realmente entendiendo que yo he muerto por ustedes, dice Jesús. Y que puedan orar y orar y orar y no desmayar en su oración. No sé si tú te das cuenta que la iglesia hace muchas cosas, montones de cosas, pero las obras más importantes no lo está haciendo muchas veces. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo regresemos al amor más importante? ¿Cómo regresemos a las obras más importantes? En primer lugar, dice el Señor Jesucristo, recuerda. Verso 5, recuerda. O sea, en primer lugar dice, tienes que hacer memoria. Tienes que acordarte que te he mandado. Ahí comienza. Hay que ir revisando la palabra del Señor. A ver, de nuevo leeré la Biblia. De nuevo voy a leer los evangelios. De nuevo voy a leer las cartas, el Antiguo Testamento de la Biblia. De nuevo voy a leer qué es lo que Dios más quiere de mí. Porque yo creo que por lo menos ahí estamos de acuerdo, que nosotros debemos preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sí o no? Porque si ni eso hacemos, estamos perdidos de verdad. O sea, ni siquiera somos un candelero entonces. Porque por lo menos debemos ser iglesia de Cristo, debemos ser un candelabro realmente del Señor Jesucristo, realmente ser una iglesia en la presencia de Cristo, que por tanto preguntamos, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero agradarte, yo quiero hacer lo que tú mandas. Señor, ¿qué quieres lo que yo debo hacer? Ahí debemos comenzar por lo menos. Obviamente, si eso ni preguntamos y sentimos, no, yo quiero hacer lo que yo quiero. No, yo voy a hacer lo que a mí me parece. No, yo voy a hacer lo que todos quieren de mí. Entonces ahí realmente estamos perdidos. Y la verdad, bíblicamente hablando, ni hemos nacido de nuevo entonces. No sé si alguien me está entendiendo. Porque el nuevo nacimiento justamente consiste en preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y yo quiero hacerlo. Por tanto, dice Jesús, recuerda. Entonces, lo primero tenemos que nosotros analizar y recordar y hacer memoria, a ver qué es lo que Dios quiere realmente. Y enfocarnos en esto. Amén. Luego dice, ¿de dónde has caído? Para regresar al Señor. Para volver a hacer las obras más importantes, necesitamos observar también dónde está mi pecado, dónde he caído, dónde realmente he fallado, dónde está el principio de mi pecado, dónde ha comenzado todo lo malo. Es necesario observarlo, es necesario recordarlo, es necesario analizarlo, realmente meditarlo, a ver dónde he fallado, dónde fue la primera vez, dónde realmente, para poder analizar, bueno, entonces desde ahí tengo que comenzar. Ahí realmente algo tuve mal en mi vida, algo realmente no entendí, algo realmente estaba muy equivocado en mi mente, en mi corazón. El Señor Jesucristo aquí no está sencillamente diciendo haz las primeras obras y haz ciertos ejercicios espirituales, sino está diciendo piensa. Dile a que está a tu lado, tienes que pensar. El cristiano tiene que pensar, tiene que usar esto. Y si algo está mal, tiene que regresar al ¿dónde he fallado? ¿Dónde realmente está la base de mi falla, de mi pecado? ¿Dónde realmente estoy cayendo? Es analizar. Y a veces es necesario conversar con el pastor, con nosotros, analizar juntos, oraremos juntos, veremos qué es lo que Dios dice, dónde realmente podemos ayudarte. Recuerda dónde has caído. Y luego cuando hemos observado, cuando tú te das cuenta, aquí está mal el asunto, aquí tengo una mala idea, realmente estoy equivocado en este asunto, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntete. Querido, sin arrepentimiento no vas a lograr nada en tu vida espiritual. Si no hay un arrepentimiento,
Es una de las palabras mayores aquí en las 7 iglesias también. El arrepentimiento en todo lado aparece. Arrepiéntete. Especialmente donde Jesús reclama algo. Hay una iglesia donde no reclama nada, entonces no los llama al arrepentimiento, por tanto. Pero a las demás iglesias y a nosotros nos está diciendo, arrepiéntete. En nuestras vidas, nosotros como iglesia, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no vamos a lograr, no simplemente saltar eso. A veces queremos saltar, bueno, ya voy a empezar a hacer las primeras obras. No, primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que estar con el Señor. Primero tienes que estar poniéndote a cuentas con Él. Señor, te he fallado. Señor, aquí me he equivocado. Señor, voy a cambiar mi mentalidad. Voy a cambiar mi vida. Señor, ayúdame. Ahí comienzas. Y recién después de un buen arrepentimiento, recién puedes pedir al Señor, ahora yo sé lo que tú quieres y ahora voy a empezar a hacerlo en tu poder, en tu fuerza, con la unción de tu Santo Espíritu, las obras más importantes. ¿Se dan cuenta? Es un proceso. No simplemente, así nomás. No, recuerda, ¿dónde has caído? Arrepiéntete y luego puedes volver al primer amor, a las primeras obras. Recuerda, ¿dónde has caído? Arrepiéntete y haz protos otra vez las obras más importantes. Ahora, ¿cuáles son las obras más importantes? Rápidamente vayamos a 2 Corintios capítulo 7. Realmente, ¿qué tiene que manifestarse en nuestras vidas? Verso 10. ¿Qué tiene que manifestarse en nuestras vidas después del arrepentimiento? Y otra vez el Señor Jesucristo aquí, a través de la palabra que escribió el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, aquí nos está mostrando qué es lo que Dios primero quiere ordenar en tu corazón. Porque tú no vas a poder agradable ante el Señor, no puedes vivir agradablemente ante el Señor si tu corazón no está ordenado. ¿Alguien me está entendiendo? Guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida, de ahí salta la vida. Del corazón de nuestro interior sale todo lo que hay. El Señor Jesucristo dijo también, no es lo que entra al hombre que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón contamina al hombre. Entonces el corazón tiene que ser rectificado, el corazón tiene que ser restaurado. El profeta Ezequiel dijo en el capítulo 36, y renovaré vuestro corazón, el corazón de piedra sacaré y pondré un corazón de carne, un nuevo corazón, obra del Espíritu Santo. Y aquí justamente a través del arrepentimiento viene un nuevo corazón. Dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Cuando realmente recibimos la tristeza de Dios, no tuya, no del mundo, de como dice, no, lágrimas de cocodrilo, de nada sirve. Dile a que está a tu lado, tus lágrimas de cocodrilo no sirven de nada. Dile pues, no. Tus lágrimas de cocodrilo no sirven de nada. Tus lamentos, tus remordimientos, tu tristeza no sirve de nada. Siempre vas a seguir en lo mismo hasta el final, y luego Dios te va a juzgar todavía. ¿Qué necesitamos? La tristeza según el reino, la tristeza según Dios. Amén. ¿Y qué produce? Un verdadero arrepentimiento. ¿Se recuerdan de Pedro y de Judas? Judas, después de pecar, ¿qué hizo? ¿Regresó ante el Señor? Lo lamentó también. La palabra dice remordimiento tuvo. Tuvo tristeza según mundo, según él. Ay, ¿qué he hecho? Ay, las monedas de plata. Ay, los devolveré. Pues aquí tienen. Y lo botó ahí, ¿sí o no? Tuvo no un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. Tuvo una cierta tristeza, pero no según Dios, para regresar a Dios, sino según él nomás. ¿Y qué hizo luego? Se quitó la vida. Dile a que está a tu lado, el remordimiento produce muerte. Así es. La tristeza humana produce muerte. Dile a que está a tu lado, la tristeza humana produce muerte. Esa es la diferencia con Pedro. Pedro también lloró.
Pero eso no era lo importante, sino Pedro luego se arrepintió. Estaba en la barca pescando con sus compañeros ahí, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo en la orilla del mar ahí haciendo peces asados y etcétera, etcétera. Y cuando Pedro lo vio, pero es el Señor, ¿qué hizo? Se vistió de ropa, estaba semidesnudo, no solamente con un adelantal, o ¿cómo se llama? O delantal, ¿cómo le llaman eso? No, con un calzoncillo, digamos, ¿no? Entonces se viste Pedro y mira lo que hace y se lanza al agua. Mejor hubiera sido que esté en su bikini, en su short nomás, ¿sí o no? Y se lanza al agua. Se viste Pedro y se lanza al agua. Pero ¿sabes qué? No le importó nada. Lo que podían decir sus compañeros, lo que él no quería esperar hasta que la barca llega ahí a la orilla del mar. Él sintió arrepentimiento y él sabía, solamente uno me puede ayudar. Y a él tiene que regresar. Y se lanzó al agua y llegó primero ahí a la orilla del mar. Digo, Señor. Y ahí tuvo esa tremenda charla donde Jesús le restaura. Y le hace 3 preguntas. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Esa siempre es la pregunta. Algo te estás luchando, algo necesitas en tu vida, algo tiene que cambiar. Tú ya sabes hace tiempo, algo tiene que cambiar en tu vida. La pregunta es, tienes que basarte en el amor tuyo por Dios y recordar dónde has caído y arrepentirte según Dios. Y luego, ¿qué produce? ¿Qué encontró Pedro después de ser restaurado y después de un verdadero arrepentimiento? Pedro lloró amargamente después de pecar contra Jesús. Pero luego se arrepintió, volvió a Jesús y ¿qué encontró? Vida. Salvación. El arrepentimiento, que es según la tristeza de Dios, produce salvación. Y de esto dice Pablo, qué interesante, de esto no hay que cambiar nada, de eso no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? ¿Qué produce? Muerte. Ahora, ¿dónde está ahora? Verso 11. ¿Cómo tiene que ser nuestro corazón? Y ahí dice el apóstol Pablo, 7 acciones, 7 actitudes que tiene que haber en nuestro corazón. Dile a que está a tu lado, 7. Oye, 7 es el número absoluto en la palabra de Dios. 7 es un número perfecto, es el número de Cristo, de Dios, que cuando aparece el número 7, ahí tienes que tomar en cuenta, ese es muy importante. Por eso son 7 estrellas, 7 mensajeros, 7 iglesias, 7 acciones, actitudes en tu corazón. Y mira, ¿cuáles son esos 7? Dice así, porque he aquí, esto mismo, eso produce el arrepentimiento. Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Cuando alguien es contristado, alguien es tocado por Dios y por el Espíritu de Dios, ¿qué produce? Dice, en primer lugar, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El verdadero arrepentimiento y las obras más importantes son en el corazón y se llaman que tú produzcas en tu corazón y tú oras por eso, que pueda producirse 1, solicitud, 2, defensa, 3, indignación, 4, temor, 5, ardiente afecto, 6, celo, 7, vindicación. Eso es lo que Dios quiere producir en ti. Y ahí regresamos al amor más importante y a las obras más importantes. Y vamos a ser agradables delante del Señor. Si en esto nos movemos, si tú te mueves en esto, entonces realmente si tú oras y haya un verdadero arrepentimiento, va a producir en ti solicitud. ¿Qué solicitud? Que tú sientas y tú tengas un amor intenso y esforzado por Dios y Jesús. Solicitud, aquí es la palabra spudé. De ahí viene la palabra inglesa speed, velocidad, ¿no? Entonces, spudé significa pasión e intensidad.
Que tú no seas un cristiano. Soy cristiano, sí, yo también voy a Kairos, ahí estoy, a las 10, y a veces más tarde voy, pero ahí estoy, ¿no? ¿Qué es spude? ¿Qué es solicitud? Rapidez, intensidad, pasión. Voy a llegar temprano, voy a la iglesia en la casa, voy a predicar a los demás, voy a esforzarme para el Señor cada día. Voy a acelerar la segunda venida de Cristo. Solicitud. Que tú no tomas la vida cristiana como otro asunto en tu tiempo. Que sino realmente sea la vida cristiana, la vida con Cristo, lo más significativo en tu ser. Amén. Luego, ¿qué más? Segundo, defensa. Aquí es el término apología. Apología es defensa. Que tú realmente declaras en tu vida, puedes defender y responder en tu vida, que tú sirves al Señor, que tú tengas tal compromiso. Apología significa que tú tengas tal compromiso que tú no puedes aguantar cuando hablan mal de tu Señor, cuando están hablando sonceras, cuando están predicando falsas doctrinas. No puedes aguantar. Eso es defensa. Apología. Defensa, donde tú sientes celo por el Señor. ¿Se recuerdan el Señor Jesucristo cuando entró al templo ahí con su sacó ¿Y qué dijo Jesús? El celo por tu casa me consume. Eso es apología, eso es defensa. Amén. Y tercero, ¿qué más dice? Indignación. El cristiano tiene que sentir indignación. Es la palabra aganactesis, quiere decir dolor. Uno se siente irritado contra el pecado. Uno se irrita cuando hay pecado en mi vida. En primer lugar, claro, nos irritamos por el pecado de otros, ¿no? Ay, qué grave, ¿no? Pero de tu pecado, de mi pecado, debemos irritarnos y sentir indignación, tristeza real. Amén. Aganactesis quiere decir mucho dolor, mucho dolor. Y cuando yo fallo al Señor, no sé, bueno, Señor, perdóname, sino un dolor. Señor, no quiero eso, quiero agradarte, quiero vivir para ti, Señor. Produce el verdadero arrepentimiento, indignación, irritación en contra del pecado. Repugnamos, sentimos repugno, rechazo contra el pecado, tal como Dios también aborrece el pecado, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús ahí cuando vio a los efesios que ellos rechazaban y aborrecían las obras de los nicolaitas? ¿Qué dijo Jesús? Esas obras también aborrezco, bien están haciendo. O sea, el cristiano no solamente tiene que amar, el cristiano también tiene que ser bien aborrecedor, un buen irritante tiene que ser, que se siente indignado, irritado, que rechaza el pecado. Amén. Pero ojo, en primer lugar, de uno es fácil del otro. Es fácil, ¿no? Mostramos, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? Si tú señalas con un dedo, ¿cuántos dedos me están señalando a mí? 3. ¿No? Ezequiel inventó, entonces hay que señalar así, entonces, ¿no? No, de cómo señalas, ¿no? Sino que es adolescente, lo perdonamos, amén. Era broma además de él, ¿no? Entonces, pero la verdad es eso. Siempre buscamos en los demás, en primer lugar en nosotros, amén. ¿Qué más produce el verdadero arrepentimiento? Temor, la palabra phobos. Conocemos eso, ¿no? Lo fobomanía, o ¿cómo se llama? La claustrofobia, y ahora han inventado otras fobias también, ¿no? Humanofobia, ¿cómo lo han llamado? Aracnofobia, de las espinas, de las arañas, ¿qué más? Homofobia lo han llamado hoy día, ¿no? En contra de esos pecados. Y todo. Bueno, phobos. Produce el arrepentimiento entre nosotros, phobos, temor, miedo, respeto. Otra palabra es alarmado, estamos alarmados. Eso es el temor de Dios en nosotros. Que no quiero pecar. Después de arrepentimiento, después de ser limpio, uno está con temor a Dios. Uno está alarmado, no quiero seguir en el pecado. Amén. Uno está alarmado para no seguir lo acostumbrado. Eso es phobos, para eso sirve. 5. Ardiente afecto.
significa ahí epipótesis, significa un deseo intenso de servir al Señor, un deseo intenso de serle agradable y de vivir para su honra y para su gloria. 6, celo, la misma palabra en griego, celos, celo. El arrepentimiento produce en nosotros celo, un celo ferviente, un celo anhelante. Sentimos el celo de Dios, de cuánto Él nos ama y cuánto Él exige de nosotros también de amarlo a Él. Y 7, vindicación. Eso es ekdikesis, significa justicia, vindicación. Produce también el arrepentimiento, el Espíritu Santo en tu corazón. Tiene que producirse justicia. Donde nosotros anhelamos profundamente. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? Cuando buscamos nosotros nuestra vida y nuestros bienes y nuestras cosas y nuestro bienestar, ¿qué dijo Jesús? Buscad primeramente, otra vez, protos, lo más importante, primer lugar, buscan, ¿qué cosa? El reino de Dios y su vindicación, su justicia, su venganza, su castigo, que Dios pueda hacernos justicia, no nosotros mismos. Él hará justicia a sus siervos, a sus santos. Amén. Qué tremendas promesas el Señor Jesucristo nos da aquí, cuando nosotros realmente nos arrepentimos. Pero ¿qué pasa si no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si aquí la iglesia de Éfeso no se arrepienta? ¿Qué va a pasar? Verso 5. Recuerda, 2:5 Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué debe hacer? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué debe hacer? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y mira, Jesús hasta ve la posibilidad. Pues si no, no pasa nada. Dios nos ama. Dios es misericordioso. Así pensamos, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, dile a que está a tu lado, si no hay arrepentimiento, solamente hay muerte. Si no hay arrepentimiento, solamente hay destrucción. La salvación viene después del arrepentimiento. La vida viene después del arrepentimiento. Amén. Pues si no, dice Jesús, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Son cosas serias también. Son cosas también donde Jesús no está ahí, cierro un ojo, cierro otro ojo, no importa, hasta mi rostro voy a esconder delante de tu pecado, pero no importa. Pensamos que así es Jesús. No, Jesús quiere que tú y yo nos arrepentimos. Y si no, Jesús también está dispuesto a quitar, remover de su lugar el candelero de la iglesia de Éfeso. Y necesitamos observar lo siguiente. En primer lugar, ¿dónde está la ciudad de Éfeso hoy día? Bueno, hemos visto en Asia Menor, qué sé yo. No, pero así efectivamente, ¿dónde está la ciudad de Éfeso y por ende la iglesia de Éfeso? No hay. Necesitamos entender aquí algo muy importante. Algo muy importante. Eso lo escribió y lo dio Jesús, esas palabras, al apóstol Juan en el año 90 después de Cristo. O sea, finalizando ya el primer siglo. En el año 90 hay un acontecimiento muy drástico y muy fuerte donde Jesús ya también quitó otro candelero de otro lugar y lo removió. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Qué pasó en el año 70? En el año 70, Jerusalén y todo el templo y todo ha sido destruido por los romanos, pero totalmente y absolutamente. Y dice la historia que realmente, tal como Jesús dijo, ni una piedra quedará sobre otra. Realmente los romanos removieron cada roca, cada piedra y lo movieron todo y lo destruyeron todo. Y durante siglos se quedó Jerusalén así.
Y luego vienen los otomanes, los musulmanes y otros y empiezan a construir, y lo vemos hoy día, ¿no? Piedras o otras cosas construidas, etcétera, etcétera. Pero la Jerusalén original de la época de Cristo está como 15 metros por debajo de lo que hoy día se conoce de Jerusalén. Nos han mostrado, cuando lo han hecho excavaciones ahí en la fuente de Siloé, por ejemplo, ¿no? al norte del templo. Entonces hay un hueco y uno se pregunta, ¿y por qué hasta ahí? Ahí está la fuente, ahí estaba Jesús caminando, y 15 metros abajo. Como que a través de los siglos reconstruyeron a Jerusalén y encima de los escombros nomás. Y para llegar a la Jerusalén de la época de Cristo hay que excavar ahí profundo. Hay que llegar ahí al fondo, ¿no? Y en algunos lugares se observa unas piedras, otras piedras, otras piedras, otra clase de piedras. Así está. Donde quiero llegar es, Jerusalén fue destruido. Éfeso fue destruido. No nosotros podemos pensar. No podemos pensar nosotros, no, Jesús misericordioso con nosotros. Jesús movió el candelero de la iglesia de Éfeso. Porque en algún rato no se arrepintieron. No sabemos exactamente qué pasó, pero como que parece que no hicieron caso a las palabras de Jesús. Porque la iglesia de Éfeso ya no existe. Tal vez hay una comunidad en otra ciudad vecina, en la Selchuk, lo que significa la ciudad hoy día, pero no es la original Éfeso ya. Éfeso hoy día son escombros. Éfeso hoy día son escombros, no es más, no existe ya. Entonces necesitamos entender esta seriedad. Cuando los profetas, los buenos profetas de Dios, pronuncian juicio sobre Israel y sobre la tribu de Judá, que ellos iban a ser llevados al cautiverio en Babilonia, no podían creerlo. Y los falsos profetas decían, no, mentirosos, no, este Jeremías está mal, este Isaías está mal, son mentirosos, encarcelan a estos. Y han sufrido esos profetas terriblemente. Jesús dijo también, han matado a todos los profetas de Dios. Pero ¿a quiénes escucharon? A los malos, a los 400 profetas de Baal, a esos escucharon. Pero ¿quién tiene razón? En primer lugar, Dios y sus siervos, sus santos profetas tienen razón. ¿Fueron llevados a Babilonia? Sí. ¿Las 10 tribus del norte de Samaria fueron dispersados por todo el planeta Tierra? Sí. Los buenos profetas dijeron la palabra de Dios y se cumplió así lo que dijo Dios. Aunque no podían creerlo, pero así pasó. Cuando Jesús pronunció esas palabras, ni una piedra quedará sobre otra piedra. ¿Qué crees lo que tal vez había en esos discípulos? No creo que sea tanto así, no creo que Dios es misericordioso. ¿Qué pasó? Fue destruido. Entonces necesitamos tomar en cuenta que la palabra de Dios lleva mucho amor, mucho cariño por parte de Dios, mucha misericordia, etcétera. Pero también debemos entender, la palabra de Dios lleva también seriedad. Debemos creer lo que Dios dice también. No podemos nosotros hacer un carnaval de su palabra, ¿me entienden? Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí nos da el Señor esta tremenda promesa. Saben, aquí de repente el castigo tal vez suena muy fuerte, pero la promesa es la mejor, la que Dios aquí da a esa iglesia, si hay un arrepentimiento. Si la pronunciación del castigo es fuerte, la promesa del vencedor es mayor. Amén. Dile a que está a tu lado, la promesa de Dios para el vencedor es más grande que el castigo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Dice el verso 7, el que tiene oído. Hay que escuchar, no hay que aburrirse, no hay que estar ahí, hay que oír, hay que escuchar. El que tiene oído, oiga. ¿Se recuerdan que Jesús dijo muchas veces lo mismo? Justamente cuando Él dijo que hay un camino angosto y hay un camino ancho.
El que escucha, el que oiga, dijo Jesús, ahí se va a producir mucho fruto. Pero el que no, no pues. ¿Tú crees que Dios es consecuente con su palabra? Necesitamos entender esto, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, al que venciere, al que realmente lucha, al que realmente vuelve al más importante amor, al que realmente vuelve a las obras más importantes del Señor, al que venciere aún su propia carne, al que venciere su propio malestar, su propio pecado, al que se arrepentiere, le daré a comer del árbol de la vida. Claro, nosotros... Pero qué promesa al árbol de la vida. O sea, no es poca cosa para un castigo tan fuerte. No es poca cosa comer el árbol de la vida un ratito. Vayamos pues a Génesis 3, 22, rápidamente. ¿Se recuerdan que Dios había dicho no coman del árbol prohibido? ¿No? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hicieron los hombres ahí? Hombre y mujer, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Comieron. ¿Y cuál fue la primera consecuencia que Dios estableció? Una terrible consecuencia, y hasta podemos decir una bendita consecuencia, entendiéndolo, una bendita consecuencia en contra de la humanidad y de su pecado y de su corazón no arrepentido. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, o sea, quiere ser como nos quiere ser Dios. Ahora sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esa fue la primera consecuencia del pecado. El primer castigo de Dios contra los humanos era esto: que no alarguen su mano al árbol de la vida. Pero el Señor Jesucristo dice ahora, el que se arrepiente, el que venciere, el que realmente puede volver a comer del árbol de la vida. Hay una restitución y restauración absoluta y completa acá. De lo que se perdió en el comienzo aquí, el Señor Jesucristo está diciendo, si tú vences, si tú te arrepientes, yo puedo cambiar todo en tu vida. Yo puedo restituir todo en tu vida. Yo puedo hasta darte la vida eterna y para siempre, y te haré comer del árbol de la vida. Nosotros a veces necesitamos tener un poquito más la mentalidad bíblica. Eso necesitamos aprender y necesitamos leer más Biblia. Tenemos que leer para que empecemos a sentir de qué se trata cuando dice del árbol de la vida. ¿Saben? Es lo más hermoso que Dios ha puesto en el jardín. Dios ha puesto mucha clase de árboles, ¿sí o no? Aparte del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué más puso ahí Dios? Árboles de toda clase de fruto, ¿o no? Como yo siempre digo, podría hacer una ensalada de fruta inmensa, tremenda. Hasta bien frutas que hoy día ya no conocemos ni siquiera. Frutas tremendas, que mucho más ricos que cualquier naranja, manzana, kiwi, lo que sea, lo que nos inventamos también frutas, ¿verdad? Entonces, queridos, pero ¿saben qué? El árbol más importante en el jardín, en el paraíso, ¿cuál era? El árbol de la vida. Porque con el árbol de la vida podían vivir para siempre. Está en la presencia para siempre. Nosotros a veces no lo entendemos. ¿Qué implicación, qué importancia tiene el árbol de la vida? Pero yo creo que nos damos cuenta que tiene una implicación, una importancia suma importante. Si el Señor aquí dice que no comen el árbol de la vida, quiere decir algo lo mayor y lo más bello, lo más importante que Dios puso en el jardín, Dios de repente puso, no, ahora ya no. Y no por malo, sino por bueno, para que no viva para siempre. ¿De qué estado? De pecador. O sea, si los hombres hubieran podido comer del árbol de la vida, aún siendo pecadores, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué hubiera pasado? Dios lo dice, hubieran vivido para siempre. No hay salvación, no hay solución.
Dios permitió que entrara la muerte en la humanidad para que a través de la muerte y de deshacernos podía restaurarnos y salvarnos. Y ahí necesitamos tener la fe, como la fe de Abraham. ¿Qué fe tuvo Abraham cuando Dios le pidió, sacrifica a tu hijo Isaac, a quien tú amas? ¿Qué pensó Abraham? No les voy a decir todo esta mañana, ¿no? Tienen que leer la Biblia. ¿Qué pensó Abraham? A veces pensaba, ¿no? Estaba triste, estaba preocupado. Lee la Biblia, no estaba triste ni preocupado. Leen la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. No, tenemos que empezar a tener la mentalidad de la palabra de Dios. Hasta existe en el libro de Apocalipsis, al final, existe el derecho de comer del árbol de la vida. Pero ¿para quiénes es este derecho? Dice la palabra, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que han vencido, los que se han arrepentido y han tenido el amor más importante en sus vidas y han tenido las obras más importantes en sus vidas. Esas personas, hasta Dios les confiere un derecho del comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Amén. Vamos a concluir. A Dios le gusta cuando tú le sirvas, cuando tú te esfuerzas para Él, cuando tú trabajas para Él, cuando tú te esfuerzas para Él. A Dios le gusta eso. Dios ama eso. Dios quiere eso. Dios ama cuando nosotros le busquemos, cuando nosotros busquemos serle agradables. Para la iglesia de hoy, según el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, hay dos peligros. Hay dos peligros para la iglesia del día de hoy. Son las falsas doctrinas. Uno, las falsas doctrinas que no se sujetan a la doctrina de Cristo. Y dos, la flojera en el pueblo de Dios. La flojera en el pueblo de Dios que no sirven a Dios, no se esfuerzan para Dios, desmayan a cualquier esfuerzo, ya se desmayan. Oh, no, mucha cosa, quiero hacer mis cosas nomás. Dos peligros para la iglesia de hoy: falsas doctrinas y la flojera. Debemos nosotros orar, debemos nosotros tener una mayor entrega al Señor, debemos nosotros esforzarnos para llegar a un corazón adecuado delante de Dios, que realmente se manifiesten esas 7 más importantes obras en nuestro corazón. Y la solución de todo mal siempre es, en la palabra del Señor, es arrepentirse, es volver al Señor. Es decir, no solamente perdóname Dios, sino realmente quiero volver a ti, quiero hacer tus obras, Señor, quiero ser agradable ante ti, Señor. Rechazo el pecado en mi vida en el nombre de Jesús. Y sea un victorioso, sea un vencedor. Y en Cristo hemos sido destinados para ser más que vencedores. Amén. Contra todo mal, contra todo pecado, contra todo mundo, contra todo diabólico. Somos más que vencedores. Si el Señor Jesucristo edifica nuestras vidas, si el Señor Jesucristo edifica nuestra iglesia, ni las puertas del Hades, del infierno, pueden prevalecer contra nosotros. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor, es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Padre, que es una iglesia victoriosa, vencedora en todo, en contra de todo mal. Es una iglesia que siente, que recibe la palabra de Dios, aunque sea una píldora amarga, pero la tomaremos. Amén. Y venceremos en nuestras vidas con estas palabras del Señor. Aquí no venimos para distraernos. Aquí no venimos para pasar un tiempo bonito. Aquí venimos para realmente ser vencedores. Para realmente sentir la tristeza según Dios. No según mundo y mi tristeza y mi remordimiento. Ay, yo pobrecito de mí. Sino aquí venimos para realmente amar al Señor con todo nuestro corazón.
con todas nuestras vidas, con todo nuestro ser, y ser seguidores de Cristo. Y así, les voy a decir algo, así vamos a afectar a todo Cochabamba. Y si Dios quiere, hasta más. Pero ¿quién estamos nosotros? Realmente tener el amor más importante en nuestras vidas. Esta entrega al Señor. Este sentir espiritual. Este reino de Dios. Este ser un seguidor, discípulo de Cristo. Reales, verdaderos. Cuando el Señor Jesucristo llamó a su gente, nunca los llamó simplemente diciendo: vamos, sígame, pasarémoslo bien. Sino el Señor los ha llamado para un fuerte trabajo, para esforzarse. Y hasta, yo no sé qué va a pasar con nosotros, pero hasta, dice la palabra, hasta incluso ser victoriosos en la muerte. En la muerte, o sea, murieron, ser victoriosos. Suena incoherente, ¿no? Pero no es incoherente. Murieron porque han, como dice Pablo, alcanzado hasta el final. Han corrido la carrera de la fe y han sido agradables al Señor. Esos son los victoriosos. Amén. Que ni la muerte nos separa del amor de Cristo. Amén, porque somos victoriosos, somos gente que se arrepienta, somos gente que nos esforcemos, somos gente que busquemos hacer las obras más importantes.